siguiente grupo de métodos que vamos a ver son los métodos electromagnéticos. En algunas clasificaciones de técnicas geofísicas, los métodos electromagnéticos los incluyen como un método eléctrico, ya que el parámetro que vamos a medir es la conductividad, que es el inverso de la resistividad. En este caso se ha preferido separar este grupo de los grupos eléctricos, dadas las diferencias significativas que existen entre ambos métodos. Realmente los métodos electromagnéticos constituyen el grupo de mayor diversidad tanto en metodologías como en instrumental. Vamos a ver que la clasificación que podemos establecer de métodos electromagnéticos es muy amplia, ya que va a depender el origen del campo que utilicemos, cómo vayamos a medir, qué parámetros de esas ondas electromagnéticas o campos electromagnéticos vamos a medir. Y además va a estar muy influenciado esta variabilidad de parámetros dentro de las técnicas con el instrumental. Habrá equipos que solo se podrán utilizar para medir en determinadas técnicas dentro del grupo de los métodos electromagnéticos. Es un método muy versátil, al igual que los métodos eléctricos, pero es un método muy versátil, al igual que los eléctricos, pero con la ventaja añadida de que la toma de datos es muy rápida. Además, no hay necesidad de tener contacto físico con el terreno. Es decir, no hay que clavar ningún tipo de electrodos, lo que facilita el uso de esta técnica. El objetivo, como os he comentado, es determinar la conductividad eléctrica de los materiales, que, como os he comentado también, es la inversa de la resistividad. Las unidades que se utilizan normalmente en los métodos electromagnéticos son los Siemens metro como unidad de conductividad. El fundamento físico de este método es que cuando tenemos un campo electromagnético alterno primario P, que está producido bien artificialmente por medio de una bobina por la que circula una corriente alterna o bien por una fuente natural, bien, pues cuando este campo electromagnético se propaga por el terreno, induce una serie de corrientes eléctricas en el terreno y en cualquier conductor que se encuentre en su camino. Estas corrientes secundarias que se crean dan lugar a campos electromagnéticos secundarios, que son S, y que distorsionan al primario. El campo resultante, R, puede ser detectado por una bobina receptora y este campo resultante en general es diferente del primario en intensidad, en fase y en dirección. Y pone de manifiesto la existencia o la presencia de cuerpos conductores en el subsuelo. En esta imagen se ve un esquema de lo que se ha comentado. Tenemos un equipo electromagnético formado por una consola y por dos bobinas, una bobina transmisora y una bobina receptora. La bobina emisora genera un campo electromagnético que, como se ha comentado, se va a propagar por la superficie del terreno, por el aire y por el subsuelo. Cuando esta onda electromagnética o campo electromagnético primario detecta un cuerpo conductor en el subsuelo, se genera una corriente eléctrica inducida, que serían los círculos rojos de la imagen. Esta corriente eléctrica generada da lugar a una serie de campos electromagnéticos secundarios que distorsionan al primario. En la imagen serían esas circunferencias azules punteadas. Y precisamente la resultante de la distorsión de este campo magnético primario es lo que recibe la bobina receptora. Lo que va a recibir, por lo tanto, lo que se va a medir es la diferencia que hay entre el campo primario y el campo secundario, producto de la distorsión al haber encontrado un cuerpo conductor en el subsuelo. Y esas diferencias
van a ser las diferencias de los parámetros de estas ondas electromagnéticas, que son la intensidad, la fase y la dirección de las ondas electromagnéticas. Este equipo, la aplicación más común de estos métodos son la determinación de distribuciones de baja resistividad bajo el subsuelo, como es el caso de niveles subhorizontales o la prospección de cuerpos conductores, ya sean menas metálicas o fracturas o cavidades rellenas que estén en medios de alta resistividad, que estén en medios de alta conductividad. Vamos a ver en qué se fundamenta este método y cómo se generan estos campos electromagnéticos. Bien, las leyes que rigen la propagación de ondas electromagnéticas son lo que se denominan ecuaciones de Maxwell, que realmente lo que están expresando es una relación entre campos magnéticos y eléctricos. Realmente las ecuaciones de Maxwell se trata de una serie de 4 ecuaciones que se pueden simplificar en 2. Lo que viene a decir o el contexto de las ecuaciones de Maxwell es que un campo eléctrico genera un campo magnético y a su vez un campo magnético genera un campo eléctrico. Este campo eléctrico genera a su vez uno magnético, es decir, la generación de un campo eléctrico y posteriormente uno magnético y así sucesivamente es lo que es una onda electromagnética. Pues bien, el método electromagnético se basa en estas 2 ecuaciones de Maxwell, donde relacionan, por un lado, la intensidad del campo eléctrico con la densidad del flujo magnético, B, que esta densidad del flujo magnético es igual a nu por H. Nu es la permeabilidad magnética, una propiedad de los materiales, y H es la intensidad del campo magnético. J es la densidad de corriente, que se expresa mediante la ecuación sigma por E, donde sigma es la conductividad eléctrica y E ya hemos visto que es la intensidad del campo eléctrico. Y D es el desplazamiento eléctrico, que viene definido por epsilon por E, donde epsilon es la constante dieléctrica, que es otra propiedad de los materiales, y E la intensidad del campo eléctrico. Es decir, que el método electromagnético se basa en la generación de campos electromagnéticos, ya que, como se ha comentado, un campo eléctrico genera uno magnético, el magnético un eléctrico, y así sucesivamente tenemos la onda electromagnética. Y estas ondas electromagnéticas, a la vista de estas ecuaciones de Maxwell y estos factores o parámetros que intervienen, va a depender de 3 cosas, es decir, la propagación de las ondas electromagnéticas va a depender de la conductividad eléctrica, de la constante dieléctrica y de la permeabilidad magnética. Es decir, cómo se propaguen los campos electromagnéticos depende de las propiedades que tenga el terreno. Y estas propiedades de las que depende son permeabilidad, conductividad y constante dieléctrica. Bien, hemos visto cómo se genera un campo electromagnético. Vamos a ver ahora cómo es la propagación de esos campos electromagnéticos. La resolución de todas las ecuaciones y todo el proceso físico de esta metodología, del método electromagnético, es bastante compleja y excede un poco los objetivos de este curso. Por lo tanto, se ha simplificado lo más posible lo que es la explicación de la generación y propagación de los campos electromagnéticos. Muy simplificadamente, podemos decir que podemos expresar E, que era la intensidad del campo eléctrico, y H, que era la intensidad del campo magnético, en función de la frecuencia angular. Por tanto, tendremos que E va a ser igual a E sub 0 por E elevado a JWT, y que H va a ser igual a H sub 0 por E elevado a JWT. Si sustituimos y operamos en estas fórmulas con todos los parámetros, vamos a obtener este conjunto de 4
ecuaciones, que son las ecuaciones electromagnéticas de propagación de campos eléctricos y magnéticos en medios homogéneos e isótropos, para una determinada conductividad eléctrica del terreno, para una determinada permeabilidad magnética y para una determinada constante dieléctrica. Según estas leyes, los campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación. Bien, si este proceso continúa indefinidamente, pueden ser atenuadas en función de las propiedades que tenga ese medio de propagación. De modo que en el aire y en rocas resistivas se nos va a cumplir esta ecuación. Es decir, que E va a ser igual a 0 y que H va a ser igual a 0. Esto es lo que nos está indicando que en el aire y en rocas resistivas los campos electromagnéticos no se van a atenuar. Sin embargo, en rocas conductoras o en zonas de fracturas, la expresión de E y de H nos queda como J por W, por nu, por sigma, por E o por H, en función del caso. Es decir, que en rocas conductoras y zonas de fracturas, los campos electromagnéticos se nos van a ir atenuando más o menos en función de estas propiedades de los materiales, de la conductividad, de la constante dieléctrica y de la susceptibilidad magnética. Bien, la solución de las ecuaciones que hemos visto es muy complicada y para resolverlas lo que se utiliza es una variable gamma definida por gamma al cuadrado es igual a J por W por nu por sigma menos W cuadrado por nu por epsilon. Es decir, una relación de todas esas constantes que influyen en la propagación de las ondas electromagnéticas. Y a esta variable es lo que denominamos constante de propagación del medio, porque como se ve relaciona los parámetros del medio. Esta expresión se puede poner en función de dos componentes, lo que se denomina componente real y componente imaginaria. De manera que podemos decir que la constante propagación del medio va a ser igual a A más JB, donde A es un factor de atenuación y B es la constante de fase. Suponiendo ondas planas polarizadas horizontalmente propagándose en la dirección de Z, que es el interior del terreno, es decir, en profundidad, y eligiendo un eje X como el de la dirección del vector E, integrando las ecuaciones anteriores, obtenemos la solución final de que H sub I, que es el campo electromagnético, va a ser igual a H sub 0, que es el campo inicial, por E elevado a menos Z, que es un factor de atenuación por el coseno de WT menos AZ, que es una ecuación que representa el movimiento armónico de propagación. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que el valor del campo electromagnético que se va a propagar por el terreno va a ser función del campo electromagnético inicial y de una serie de constantes o de factores que dependen de las características del medio y que se ha denominado en este caso A, que es el factor de atenuación. Por lo tanto, podemos definir que para una cierta profundidad Z, los campos electromagnéticos que se han producido por ondas generadas en superficie se van a ir atenuando, según aumentamos en esta profundidad, en un valor o en un factor, que es el factor de atenuación que hemos definido previamente, E elevado a menos AZ, donde A es igual a la raíz cuadrada de W por nu por 2 por sigma. Es decir,
los factores, constante dieléctrica, conductividad y permeabilidad, de los que dependía la propagación de los campos electromagnéticos y que son dependientes del terreno por el que se estén propagando esas ondas electromagnéticas. Esta disminución de la amplitud de la onda electromagnética, es decir, esta atenuación que se nos va produciendo de la onda electromagnética según aumentamos la profundidad en función de estas características del terreno, hemos dicho que es gradual con la profundidad. Es lo que se llama efecto superficial o spin. Pero no existe ninguna profundidad por debajo de la cual podamos considerar nulos los campos. Para tener una idea o un dato que refleje cuál es la profundidad que alcanza un determinado dispositivo electromagnético, se define lo que es la penetración nominal o profundidad spin, que es la profundidad para la cual las magnitudes electromagnéticas quedan reducidas 1 partido por E. Esto es igual a 0.368, es decir, un 37%. Es decir, que podemos decir que la penetración nominal C es la profundidad para la cual consideramos que el campo electromagnético se ha reducido un 37% su valor en superficie. Esta profundidad, poniendo la resistividad en ohmios metro y la frecuencia en hercios, viene dada para medios homogéneos comunes por esta expresión. Z es igual a 503.3 por la raíz cuadrada de la resistividad partido por la frecuencia. En esta tabla se muestran valores de estas profundidades, de la profundidad nominal o profundidad spin, de penetración para distintas frecuencias en función de la resistividad media. Es decir, que a la vista de la tabla podemos decir que para una frecuencia, por ejemplo, de 10 hercios y una resistividad de 1, la profundidad nominal, es decir, la profundidad para la cual se atenúa el valor del campo en superficie, un 37% de su valor es 160 metros. Para, por ejemplo, una frecuencia de 10.000 y una resistividad de 100, la profundidad nominal va a ser de 50. Bien, como se ha comentado al principio, el método electromagnético se caracteriza por una gran cantidad de técnicas dentro de este método y realmente son muy diversas y muy diferentes unas de otras. Los parámetros que se utilizan las variables en lo que se diferencian unos métodos de otros son, primero, en función del dominio en el que estemos trabajando, es decir, las técnicas o los métodos electromagnéticos o los equipos electromagnéticos trabajan o bien en el dominio del tiempo o bien en el dominio de la frecuencia. Más adelante veremos qué implica eso. Otra distinción entre las distintas técnicas de prospección electromagnética es en función de los dispositivos de emisión del campo, es decir, cómo creemos nosotros el campo, en este caso la onda electromagnética. Hay 3 maneras: dispositivos que el campo se genera artificialmente, en otros casos naturalmente, vamos a utilizar campos naturales, y en otros casos vamos a utilizar campos ajenos, es decir, campos creados artificialmente, pero para otros fines, no para la prospección electromagnética. Lo que pasa es que se van a usar. Otra distinción o otro parámetro que distingue unas técnicas de otras es qué parámetro, qué variable vamos a medir nosotros del campo electromagnético o de esa diferencia entre el campo electromagnético primario y el secundario. Podemos medir o bien la inclinación del campo electromagnético o bien
la componente en fase o cuadratura. Es decir, hay métodos y equipos que lo que nos mide es inclinación del campo magnético y otros vamos a medir componentes de esa resultante entre el campo primario y el campo secundario. También en función de cómo hagamos el estudio, es decir, si vamos a ir investigando en profundidad, aumentando la profundidad de investigación, que es lo que se denomina sondeos electromagnéticos y que son equivalentes a los sondeos eléctrico-verticales que vimos en el método eléctrico, o también podemos ir estudiando variaciones laterales de la conductividad mediante las calicatas electromagnéticas, que son similares a las calicatas eléctricas. Y por último, el otro factor que diferencia unas técnicas de otras es la disposición relativa de las bobinas, tanto de la emisora como de la receptora. Es decir, si estas van a ser fijas, si van a ser móviles, si una va a ser fija y la otra va a ser móvil. La primera clasificación de las técnicas electromagnéticas se basa en la forma de funcionamiento de la fuente de corriente según que este campo electromagnético sea continuo o transitorio. Podemos hablar, por lo tanto, de dos grandes grupos de técnicas según esta variable: el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. El dominio del tiempo, lo que hacen las técnicas en el dominio del tiempo es medir la disminución del campo secundario cuando anulamos el primario. Normalmente o principalmente se usa para investigar variaciones de la conductividad con la profundidad, lo que serían sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo. El otro gran grupo de técnicas es las que trabajan en el dominio de la frecuencia. Lo que hacen es que miden o bien la inclinación de la elipse de polarización o bien la fase y cuadratura del campo secundario o sus componentes, que veremos estos parámetros posteriormente. Y principalmente se van a emplear para medir variaciones laterales de conductividad mediante la medida a lo largo de calicatas electromagnéticas, y también se pueden hacer sondeos electromagnéticos en el dominio de la frecuencia. Este último grupo de técnicas, el dominio de la frecuencia, se basa en que la profundidad de penetración de los campos electromagnéticos varía con el inverso de la frecuencia del campo, y los métodos en el dominio del tiempo se basan en que las medidas de campo de tiempos mayores corresponden a profundidades mayores. En el dominio del tiempo, el transmisor emite una corriente de pulsos casi cuadrados de signo alterno. Por ello, el campo magnético primario en el receptor tiene esa misma forma, como se ve en la parte superior de la imagen. Sin embargo, debido a que la corriente secundaria inducida en el conductor es proporcional a la primera derivada del campo primario, la corriente se va a generar solo cuando el campo primario cambia, según se muestra en la segunda banda de la imagen. La amplitud de esta corriente y su amortiguamiento, que se ve en la parte baja de la figura, cuando cesa este campo primario, dependen de la calidad del conductor. Uno malo, lo que nos va a dar lugar es a una corriente cuya amplitud es relativamente elevada al principio, pero luego cesa rápidamente. Un buen conductor, por el contrario, origina una corriente de amplitud relativamente menor, pero que se amortigua lentamente. El campo secundario en el receptor tiene la misma forma que la corriente secundaria en el conductor. Entonces, en el dominio del tiempo, transmisor y receptor deben estar sincronizados. Y este receptor es el que mide el campo magnético secundario entre pulsos del primero en diversos canales. La profundidad y el tamaño del conductor se van a reflejar principalmente en la amplitud de este campo magnético secundario, mientras que la calidad se deduce del amortiguamiento. En el dominio de la frecuencia, el transmisor
lo que hace es emitir una corriente sinusoidal variable a una frecuencia determinada. Por ejemplo, a 100 hercios. La amplitud del campo magnético en el receptor está representada en la parte superior de esta figura. Debido a la inductancia mutua entre el transmisor y el conductor, la corriente inducida en este está desfasada una fracción de periodo con respecto al campo primario, como se ve en la segunda línea de la figura. En el receptor, el campo secundario que se ha generado por las corrientes del conductor también está desfasado al mismo tiempo. Se observa en la tercera línea el campo secundario en ese receptor. Este campo secundario en el receptor lo podemos describir o medir de diversas formas. Una va a ser mediante la amplitud y la fase de campo. La amplitud del campo secundario puede medirse y expresarse como un porcentaje del campo primario. Del mismo modo, el desplazamiento de fase también puede medirse y presentarse como una fracción del periodo. Otra segunda manera de medir este campo secundario en el receptor es mediante las componentes en fase y componente en cuadratura. Esto se muestra en la parte inferior de la imagen, donde se ha descompuesto el campo secundario receptor, por un lado en la componente en fase y por otro lado con la componente en cuadratura. Y una tercera manera de medir el campo secundario en el receptor, una tercera manera de medir el campo secundario en el receptor sería mediante la medida del ángulo de inclinación del campo magnético. El receptor lo que hace es medir el campo resultante con independencia de la fase, de la cual lo que nos interesan son los valores máximos y mínimos. En el dominio de la frecuencia, la profundidad y el tamaño de conductor afectan a la amplitud del campo secundario, mientras que su calidad se valora mediante el cociente que existe entre las amplitudes de la componente en fase y de la componente en cuadratura, siendo mejor conductor el que lo presenta más elevado. Otra de las clasificaciones de los métodos electromagnéticos se basaba en el origen del campo primario. Aquí tenemos tres posibilidades. Hay técnicas electromagnéticas que lo que utilizan son campos artificiales, es decir, sería un método activo. Nosotros vamos a producir algo en el terreno y medir su respuesta. En este caso, lo que vamos a generar es un campo electromagnético a partir de una corriente alterna. Otras técnicas electromagnéticas tienen como origen del campo primario campos naturales, como puede ser el método magnetotelúrico. Sería un método pasivo. Y un tercer tipo de técnicas electromagnéticas, el origen del campo primario que se usa es artificial, pero generado para otros fines. Es decir, se van a utilizar campos electromagnéticos artificiales que han sido creados para fines. Es decir, no lo vamos a generar nosotros, sino que vamos a utilizar otros preexistentes, como pueden ser esos campos primarios que se generan en radiocomunicación. La tercera manera de clasificar los métodos electromagnéticos se basaba en función de los parámetros que medimos con los equipos, es decir, con los parámetros que se miden en los receptores de los equipos electromagnéticos. Como se ha comentado, los métodos electromagnéticos están basados en la medida de los campos eléctricos y magnéticos que están asociadas a corrientes inducidas en el subsuelo por un campo electromagnético en la superficie, que es lo que denominábamos campo primario. Este campo primario, vimos también que consiste en una onda electromagnética que se propaga tanto a través del semiespacio del aire, por encima de la superficie, como a través del subsuelo. Esta onda conlleva un campo eléctrico y uno magnético perpendiculares entre sí y que oscilan en un plano perpendicular a la dirección de propagación. Las características de la propagación de la onda electromagnética a través de este medio
depende de tres factores del terreno, que eran la permeabilidad magnética, Nu, la resistividad eléctrica, Rho, o su inverso, la conductividad, y la constante dieléctrica, Epsilon. Propiedades estas del medio a través del que se están propagando. En presencia de un cuerpo conductor en el subsuelo, las corrientes inducidas en él producirán un campo electromagnético secundario, que dependerá de la superficie del conductor. En función del ángulo y forma que presente este cuerpo respecto del transmisor y del receptor, el campo secundario se diferenciará del primario, tanto en amplitud como en fase y dirección de onda. La onda electromagnética emitida puede ser, por tanto, un campo eléctrico variable o un campo magnético variable. Una gran cantidad de los métodos de campo primario, en una gran parte de estos métodos electromagnéticos, el campo primario o inductor se va a producir por el paso de una corriente variable a través de una bobina o un cable de gran longitud que se sitúa sobre la superficie del terreno. Como el campo primario no es continuo, sino que es transitorio, el campo secundario inducido en este conductor disminuye gradualmente cuando se interrumpe el campo primario. Este aminoramiento es tanto más lento cuanto más conductivo sea el cuerpo y, por tanto, la medida de la variación a la baja de las corrientes secundarios y de sus componentes también puede ser utilizado para localizar cuerpos conductores. En general, los tres parámetros que podemos medir en estas técnicas electromagnéticas son, por un lado, la inclinación del campo magnético. En cualquier punto de un campo electromagnético va a existir una doble intensidad eléctrica y magnética, como se ha comentado. En ausencia de cuerpos conductores subterráneos, el campo en cualquier punto va a oscilar a lo largo de una línea determinada y puede representarse por un vector cuya dirección y magnitud dependen de las posiciones relativas entre la fuente y el punto de observación y de la naturaleza también de la fuente. Sin embargo, si lo que existe es un cuerpo conductor en el subsuelo, este vector de campo, en lugar de oscilar en una dirección, lo que va a describir es una elipse que va a estar situada en un plano determinado. De modo que se dice que el campo electromagnético presenta una polarización elíptica. Este campo, entonces, puede considerarse que está formado por dos vectores oscilantes perpendiculares entre sí, situados respectivamente sobre cada uno de sus ejes de la elipse de polarización. En la imagen de la diapositiva se muestra este campo primario, P, es los vectores del campo primario P en verde, y los dos vectores perpendiculares entre sí y situados sobre el eje mayor y menor de la elipse. Vienen representados por la S y por la E. Dado que el campo electromagnético secundario, S en general, es mucho más pequeño que el primario, el vector resultante R va a coincidir muy aproximadamente con P y, por tanto, con el eje mayor de esta elipse de polarización. Por ello, el ángulo de inclinación puede determinarse con facilidad. En la figura está representada esta situación en la que el campo primario P es horizontal en la superficie del terreno. A su vez, el cuerpo conductor genera corrientes que se disponen circulares en el entorno e inducen un campo secundario S, que se opone al primario. El campo resultante R, que puede considerarse coincidente con ese eje mayor de la elipse de polarización, forma con la horizontal un ángulo beta, que es precisamente el ángulo de inclinación del campo electromagnético. En este caso, el plano de la elipse de polarización coincide con el de la imagen, con el de la pantalla. Bien, podemos decir entonces que esta elipse es el resultado de dos campos magnéticos oscilantes de la misma frecuencia, pero que están desfasados. Por lo tanto, cualquier componente espacial de un campo electromagnético se caracteriza por su amplitud y por su fase respecto del campo primario.
En un determinado punto de observación, la amplitud se define como el valor máximo del campo cuando oscila a una frecuencia determinada. Es lo que se ve en la imagen superior de esta figura. El intervalo de tiempo entre dos máximos o dos mínimos de amplitudes consecutivas es el periodo de campo y su inverso o número de oscilaciones es la frecuencia. Cuando existe un cuerpo conductor subterráneo, el campo magnético primario oscilante P, hemos dicho que induce una corriente que tiene la misma frecuencia que el campo primario, pero está desfasado respecto al mismo una determinada proporción de periodo. Este desfase se muestra en la corriente secundaria de la imagen. El campo magnético secundario S que se ha producido está en fase con esta corriente inducida y presenta además un desfase adicional con el campo primario, como se muestra en el campo secundario en el receptor de la imagen. La curva del campo electromagnético resultante, es la parte inferior de la imagen, es la suma de la primera y de la tercera curvas. Este es el campo que va a detectar la bobina receptora y, lógicamente, difiere en amplitud y en fase del campo primario, estando desfasado respecto de él una fracción de periodo. Este desplazamiento de fase está expresado en tiempo y su valor es el producto del desfase multiplicado por el periodo o dividido por la frecuencia. Por lo tanto, la segunda manera de medida de los campos electromagnéticos es mediante la descomposición en fase y en cuadratura de este campo magnético secundario resultante. Una tercera manera de apreciar estas relaciones entre el campo primario, el campo secundario y la resultante es mediante el diagrama vectorial que se muestra en esta figura y que es otra de los modos en que los equipos realizan las medidas del campo electromagnético secundario. Imaginemos una posición en la que P es máximo en amplitud. La componente de R en fase con P es R coseno de alfa. Y a esto es a lo que se le denomina componente en fase o real. La componente según la perpendicular será R seno de alfa. Y esto es lo que se denomina componente imaginaria o en cuadratura. La relación entre la amplitud de ambas componentes define un ángulo de fase phi según la siguiente expresión. La componente real partida por la componente imaginaria, es decir, es igual a R partido por el coseno de alfa, es igual a R coseno de alfa partido por R seno de alfa. De esta manera, cuanto mayor sea este ángulo phi, mejor conductor es el cuerpo. Debe tenerse en cuenta que los vectores de esta figura representan solo desfases temporales de los campos y no espaciales. En esta figura también se ha indicado vectorialmente esa fuerza electromotriz S, que es la inducida en el conductor por el campo primario. La fuerza de corriente inducida depende, entre otros factores, de la resistividad eléctrica del conductor y de la frecuencia del campo primario. De modo que en general las corrientes son más fuertes cuanto menor es la resistividad de aquel y mayor es la frecuencia de este. Establecido todo esto, puede decirse que la multitud de métodos electromagnéticos que existen se basan en la medición de una o más componentes de estos campos eléctricos y magnéticos secundarios que estamos viendo. En concreto, los parámetros más medidos en los métodos de prospección son por un lado, el ángulo de inclinación, que hemos visto, los campos eléctricos y magnéticos secundarios, que hemos visto también descompuestos en la componente en fase y la componente en cuadratura, y este ángulo de fase definido por la componente real y componente imaginaria.
La otra manera que teníamos de clasificar los métodos electromagnéticos es en función de la disposición de las bobinas. Tenemos distintas posibilidades. Que tengamos un emisor fijo y el receptor sea móvil, que tengamos un emisor móvil y el receptor sea fijo, o que ambos, tanto el emisor como el receptor, sean móviles. Esto va a dar lugar, según cómo coloquemos las bobinas fijas o móviles, a una serie de técnicas electromagnéticas. Además, en cualquiera de estas tres situaciones podemos colocar las bobinas de distintas maneras. Bobinas coplanares, en las que las dos bobinas van a estar horizontales. Bobinas coaxiales, en las que las dos bobinas van a estar verticales. Y bobinas ortogonales, en las que una de las bobinas, puede ser la emisora o la receptora, va a estar horizontal o vertical, y la otra bobina estará de la otra manera. Realmente las bobinas, que es la manera de generar y recibir la señal electromagnética en la mayoría de los métodos electromagnéticos, son, como se ha dicho, estas bobinas, que son una serie de espiras de hilo conductor que están enrolladas sobre una serie de materiales ferromagnéticos o sobre el aire. En cuanto a la situación o a la orientación relativa de las bobinas, hay que recordar que el eje de una bobina horizontal va a ser vertical, por lo que forma un dipolo magnético vertical. Entonces, no debemos confundir esta nomenclatura con lo que sería la disposición o orientación que se acaba de comentar. Bien, y por último, la clasificación que se hace de los métodos electromagnéticos es en función si vamos a realizar sondeos electromagnéticos o calicatas electromagnéticas. Es decir, si vamos a medir variaciones de la conductividad con la profundidad, estaremos realizando sondeos electromagnéticos, y si estamos realizando o midiendo variaciones de la conductividad lateralmente, estaremos realizando calicatas electromagnéticas. Dentro del dominio de la frecuencia se pueden realizar dos tipos de sondeos electromagnéticos, lo que serían los sondeos geométricos y los sondeos denominados de frecuencia variable. Los primeros, los sondeos geométricos, consisten simplemente en ir aumentando la distancia existente entre las bobinas, entre la bobina emisora y la bobina receptora, de manera que vamos aumentando la profundidad de investigación. Es decir, estos sondeos geométricos serían similares en concepto a los sondeos eléctrico-verticales y normalmente mantienen más o menos la misma operatividad que los sondeos eléctrico-verticales. Lo que ocurre es que tienen peor resolutividad en los resultados, y por eso en la actualidad los sondeos geométricos no se utilizan demasiado. El otro tipo de sondeos que se pueden realizar en el dominio de la frecuencia son los sondeos de frecuencia variable. A pesar de que han sido desplazados por los sondeos en el dominio del tiempo, que los vamos a ver posteriormente, realmente siguen representando una técnica muy resolutiva y normalmente se efectúa simultáneamente a los perfiles electromagnéticos. Estos sondeos también son conceptualmente similares a los SEF, lo único que lo que se hace es mantener fija la bobina emisora y la bobina receptora, y lo que se varía es la frecuencia del emisor. Como dijimos, en el dominio de la frecuencia, una característica que tenía era que la frecuencia de trabajo era inversamente proporcional a la profundidad de investigación para un mismo medio homogéneo, de una resistividad homogénea. Por lo tanto, en los sondeos de frecuencia variable, lo que hacemos es mantener fija las bobinas, y cada uno de los puntos de ese sondeo electromagnético
se va a determinar disminuyendo la frecuencia de trabajo del equipo, con lo cual vamos aumentando cada vez más la profundidad de investigación. Por lo tanto, para cada una de las frecuencias en las que trabajemos, se va a definir un valor de resistividad aparente, ρ sub W, que va a ser igual a K, que es la constante del dispositivo empleado, por el voltaje partido por la intensidad. El voltaje medido en la bobina receptora y la intensidad medida en el circuito emisor. De manera que si representamos estos sondeos de frecuencia variable, vamos a tener curvas características como las que se muestran en la figura. En la parte de la izquierda se muestra la representación de un sondeo de frecuencia variable en un medio homogéneo de una sola capa. En estos gráficos lo que se representa es la resistividad aparente, medida, como se ha comentado, frente al inverso de la frecuencia. De manera que a la vista de la curva podemos determinar el número de capas y las conductividades que se han detectado. Para entender la geometría de estas curvas, vamos a explicar primero la curva de la izquierda, que como os he dicho, es una curva de campo para un medio homogéneo de una resistividad, una curva teórica. Como se ve, cuando la frecuencia es baja, la resistividad medida va a ser prácticamente o va a tender asintóticamente por la izquierda a la resistividad del medio 1. Para relaciones de frecuencia relativamente alta, como se ve en la imagen, va a tender a 0. Y para frecuencias intermedias, lo que vamos a tener es que la resistividad aparente va a crecer respecto de esta resistividad inicial que coincidía con la resistividad del medio 1. Y luego vemos que cae. Por lo tanto, lo que se nos produce en esa parte central del gráfico es un máximo. En la parte de la derecha, lo que vemos es un medio de 2 capas en el que la resistividad del segundo medio es menor que la resistividad de la primera. Lo que se observa en esta curva es que la parte izquierda de la curva, con frecuencias bajas, lo que vamos a tener es que es asintótica esta parte de la curva y la resistividad aparente, por tanto, va a coincidir con la resistividad real de la primera capa. Se nos produce ese máximo y después la curva lo que realiza es una trayectoria asintótica o inicia una trayectoria asintótica hasta la resistividad 2, produciéndose a partir de un determinado valor otro máximo local, como se ve en la imagen, que luego va a volver a decrecer. Si detectásemos más capas, el procedimiento o la forma de la curva sería similar. Entendiendo ya un poco la geometría de estas curvas, podemos entender que la interpretación de estos sondeos de frecuencia variable se van a basar en colecciones de curvas patrón con las que vamos a comparar, de manera que podamos establecer una sección vertical de un terreno con las capas detectadas y las conductividades o resistividades de estas capas. En el dominio del tiempo también se pueden hacer sondeos electromagnéticos que, como se ha comentado, en la actualidad se utilizan mucho por los buenos resultados que están dando y están desbancando a los sondeos electromagnéticos en el dominio de la frecuencia. Se denominan sondeos electromagnéticos transitorios. El modo de operar o cómo se realizan estos sondeos es: se inyecta una corriente en el terreno a través de un emisor. Por lo tanto, se nos va a producir un campo magnético primario que va a ser estable en el subsuelo. Lo que se hace es cortar instantáneamente esta corriente que circulaba. Es decir, lo que estamos haciendo es cortar este campo magnético primario que se nos ha generado, el que existía. Se produce en esta situación, por la ley de Faraday, una inducción electromagnética
de corrientes eléctricas pasivas, lo que sería una fuerza electromotriz en el subsuelo. Estas corrientes lo que van a hacer es fluir en trayectorias cerradas por el subsuelo, como se ve en la imagen, y van migrando tanto en profundidad como lateralmente, mientras que su intensidad va disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Esto lo que genera a su vez es un campo electromagnético secundario transitorio que va a ser decreciente en la superficie. Este campo magnético secundario induce un voltaje variable en el tiempo en el receptor. Entonces, la forma en que decae este voltaje contiene la información sobre la resistividad del terreno, puesto que la magnitud y la distribución de las corrientes inducidas depende de la resistividad. El carácter migratorio en profundidad, es decir, estos voltajes de tiempos, si son cortos, dan información de la resistividad somera. Si estos tiempos son largos, pertenecen a resistividades de mayor profundidad. En la imagen de la derecha se ve el resultado de la interpretación de uno de estos sondeos. La parte superior izquierda de la imagen lo que nos muestra es un gráfico de los tiempos medido respecto a este voltaje medido en el emisor. Esto se va a traducir en un gráfico de tiempo resistividad aparente, ya que estos voltajes dependen de la resistividad del terreno. En la imagen izquierda inferior se muestra este gráfico en el que transformamos los voltajes. A partir de estas curvas de resistividad aparente, tiempos, mediante procesos iterativos, podemos obtener una sección geoeléctrica del terreno del tipo que obteníamos para los sondeos eléctrico-verticales en el método eléctrico. Se muestra que se han detectado una serie de capas y sus resistividades. Esto sería ya una interpretación cuantitativa. En la imagen de resultados se muestra además una serie de líneas discontinuas, que es lo que se denomina el principio de equivalencia en el método electromagnético. Es decir, para una misma distribución de resistividades aparentes en el campo, podemos tener distintos modelos equivalentes, modelos de distribuciones reales del terreno equivalentes. En esta imagen, lo que se ve es los resultados tras realizar una campaña de prospección en sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo. Se han hecho una serie de sondeos a lo largo de un perfil y se han interpretado estos cuantitativamente como se ha comentado previamente. De manera que si establecemos una sección geoeléctrica del terreno, podremos correlacionar los niveles detectados y posteriormente hacer una asignación geológica. En este caso, la prospección se hizo para detectar un nivel acuífero que se detectó claramente en el nivel 3 y claramente en el sondeo electromagnético 3 y en el